Sí, hola. Cierro yo, que soy la más chanta, o sea, esto no está bien. No, no, cuando digo la más chanta, no, me gusta decirlo porque si no estoy mintiendo, digamos. Yo no soy ninguna experta del tópico, pero me parece que eso también es lo interesante en algún punto. De hecho, jamás le puse mucha atención, hay que decirlo, hasta la existencia de ustedes, más o menos. Para jóvenes haciéndose chocados los cinco, digamos. No, pasa muy seguido, ¿no? Igual para la militancia, que hay, digo, para quienes militamos, pensar que hay temas que quizás no son los que compusieron nuestro recorrido, entonces, bueno, que se ocupará otro. Yo particularmente lo pienso mucho en relación al feminismo. Yo empecé a militar a los 12, 13 años, no por el feminismo particularmente, la verdad. Empecé a militar por otras cosas. Y en el camino me crucé con el feminismo y me costó hacer el proceso de pensar en el orden, porque bueno, el militante es muy esquematizado, muy seguro, y en el orden de cosas que yo ordenaba como prioritarias y que pensaba en mis pliegos reivindicativos y en mi agenda, pensar que el feminismo pase a ser una parte importante ahí, costó y de repente se volvió ineludible. Y ahora, y ahora es lo que es para mí, digamos, que es creo la militancia central que llevo adelante. Creo que con lo ambiental va a pasar algo bastante parecido, o espero, mejor temprano que tarde, que quizás ahora la militancia no está terminando de absorber ni tomar noción de la importancia de agregarlo a los pliegos reivindicativos, digamos, a la agenda, al listado de convicciones, porque convicciones nunca sobran, además, no hay excusa que valga la pena en ese sentido. Uno puede atender a distintas problemáticas en convivencia y dar luchas paralelas en ese sentido, pero lo que tiene interesante está en particular que ni siquiera es una lucha paralela. Es inevitable pensar que la crisis ambiental no hace otra cosa que profundizar esas desigualdades sociales preexistentes. Me parece que eso es una pieza elemental. Me parece que no se puede pensar a la crisis ambiental sin pensar en la crisis social y el lazo que tienen. Entonces creo que es una obligación para la militancia poder instalar en su agenda esto. Para todo el mundo, ¿no? Pero para la militancia particularmente porque somos en teoría la garantía de que hay algo mejor que va a venir tarde o temprano o somos quienes nos despertamos todos los días pensándolo y con ese optimismo de la voluntad que le ponemos. Entonces, bueno, si bien nada, yo como un poco lo que yo estudié, me preparé para este panel, porque realmente es algo de lo que no tengo un alto nivel de formación, hay cosas que obviamente ya las vienen nombrando, pero hay un par que me sorprendieron particularmente en relación a esto que digo, ¿no? De que creo que es una frase que ustedes usan, que sin transformación social no hay justicia ambiental, o capaz dicen otra cosa medio parecida. Pero me parece que es una punta bastante clara en relación a eso. Sobre todo en un año electoral que se está poniendo en juego de alguna manera u otra, ¿qué modelo de país se quiere, qué modelo de país se busca? Me parece que es importante interpelar en este plano, porque no es el que más se está tocando, fiel a cómo funcionan las campañas electorales siempre, ¿no? En las campañas electorales, yo tengo esa teoría, las campañas electorales suelen contener muy poco los ruidos y urgencias de las sociedades porque lo que desarrollan en oficinas de focus group y encuestas, que muchas veces no son las necesidades urgentes, sino lo que genera un marketing más fácil o prende más fácil, en tal o cual se bueno, en fin, no me voy a meter tanto en eso. Me parece que hay una primera cosa es pensar en que tenemos un sistema completamente lineal. Digo, con todo esto de la transformación social y demás, claramente hay un aliado muy fiel de la crisis ambiental que es el sistema capitalista. Y el sistema capitalista es un fiel contenedor de la situación que hoy padecemos en ese sentido. Y es un sistema completamente lineal, en el que se explotan recursos, se producen, se consumen y se descartan, lisa y llanamente. Entonces, en ese proceso pasan las cosas que pasan. Una cosa muy loca es el tema de la obsolescencia planificada, digamos. La mayoría de los productos tecnológicos se fabrican con una vida útil ya pensada de antemano, que en el celular, el celular creo que va a ser lo más claro para todos, lo fabrican para que se rompa en un más o menos parámetro de tiempo para que vos te compres otro celular. Y la sociedad capitalista está pensada para que vos estés pensando en el otro celular, no en el que dejas atrás. Y eso tiene un costo específico después. Porque si uno lo piensa en términos de, bueno, ellos quieren que la gente cambie el celular más seguido porque eso genera más fuente de trabajo, más... No, es para que un par de tipos que están allá arriba no en el cielo, allá arriba, digo, en el norte, que tengan más ganancias, que un grupo concentrado, como funciona la riqueza en este mundo, siga teniendo más y más ganancias, siga produciendo más mercancía. Entonces,
no se van a preocupar por el costo que, obviamente, son los últimos que lo van a pagar, el costo de ese descarte en masa que implica el pensar un sistema de obsolescencia planificada, por ejemplo. Con el tema de la alimentación también me pareció uno que es muy fuerte. Somos un país muy rico en recursos naturales, somos un país con una extensión territorial formidable, digamos, grande. El tema es que la explotación de esas tierras y de esos recursos son para fines de exportación, siempre. Digo, casi todo el uso de la tierra en materia de alimentación es para cultivar y producir cosas que después se exportan. Porque la alimentación en Argentina, o quienes la concentran en formato de negocio, no lo piensan en términos de nosotros producimos alimentos para que la gente se alimente. Nosotros producimos alimentos para producir mercancía. Producimos alimentos para ganar plata. Entonces, jamás se piensan en esos recursos en función de que la gente coma mejor, le llegue la comida. Se piensa en términos de superexplotación de la tierra que le permita pues, producir más y más y más y bueno, y ganar más plata. Siempre redondea un poco en eso. Y se dice en relación a las producciones agroecológicas que no se puede pensar en producir a gran escala en otro formato, digamos, sin agrotóxicos, de fumigaciones venenosas y demás. Y la verdad, primera cosa, evidentemente su modelo tampoco es que funciona bárbaro, digo. Piensan en la producción a gran escala y el cubrir esa necesidad básica de la alimentación no les está funcionando. Entonces no creo que sea un buen criterio argumentativo cuando uno propone una manera alternativa y sustentable de, por ejemplo, cubrir el tema de la alimentación, decir, no, pero eso no va a funcionar a gran escala para cubrir las necesidades básicas. O sea, estamos en un país con un tercio de pobreza, o sea, a ver. Y en ese porcentaje de pobreza, sobre todo en la pobreza de jóvenes, digamos, es casi siempre de la mano de desnutrición. Entonces es raro el planteo por ese lado. Y me parece que además hay experiencias concretas que demuestran lo contrario. Yo personalmente conozco la LMT Rural, por ejemplo, que produce productos agroecológicos y no solo está el factor ambiental en ese sentido de cuidado de la tierra o de no sobreexplotación, sino que es muchísimo más barato. Vos compras un bolsón de verdura por ejemplo, la cooperativa Pueblo a Pueblo, de la MTD Rural, a ver, mis compañeros sonriendo, sí. Y te sale mucho más barato que ir a la verdulería y además tiene un proceso de elaboración de ese alimento mucho mejor. Entonces, creo que claramente lo que está pasando, igual que con el tema de la obsolescencia planificada, es que hay un par de gente que maneja esto también, que quiere más ganancia. Entonces, los costos que pagamos muchos y muchas a raíz de ese intento de ganancia no les importan, porque de vuelta van a ser los últimos que los paguen. Si nosotros hacemos las cosas mal, digo, ¿no? Que esperemos que las hagamos bien. Otra cosa... A ver, que yo me voy olvidando. Bueno, justamente, que este es un sistema lineal, entonces me parece que en ese sentido hay que pensar una manera de volverlo circular. Y en esta serie de ejemplos me parece que un claro ejemplo de pensar una manera de manejarse en relación a esto, que empieza a construir un sistema circular, es pensar en la experiencia de los cartoneros y de las cartoneras, ¿no? Sujeto bien bastardeado en los últimos días. Ahora indagaré en el asunto porque hay algunas cosas que me enojan. Pero de hecho los cartoneros y las cartoneras se llaman también a sí mismos recuperadores de residuos, digamos, lo que para muchos es basura, para ellos es, digamos, la fuente de trabajo y el ordenador de su trabajo, que van y eso, y reciclan, dividen, y tienen, por ejemplo, hoy me contaban del polo Atuel, que es un polo en Barracas, un polo productivo también del MT, por la rama de cartoneros, que con ese trabajo de recuperación de residuos hacen de todo. O sea, me dijeron que hacen instrumentos musicales, que tienen una parte de carpintería, para lo que tiene que ver con maderas, en cartucheras. O sea, claramente hay una manera de hacer funcionar esto. O sea, se puede hacer que esto funcione de otra manera. Eso creo que está clarísimo, no para el común de la sociedad, pero hay experiencias concretas que nos lo dicen. La razón por la que no suceden es que hay una concentración del poder económico principalmente que no quieren habilitar esa posibilidad. Porque parece que la ganancia individual finita, económica, tiene mucho más peso que la infinita ambiental para el resto de la humanidad. Evidentemente así es el ser humano, pero no, así es el poder, me parece en todo caso. Pero me parece que este es un claro ejemplo. ¿Por qué no se puede pensar en ese tratamiento de los residuos con una regulación real del Estado en ese proceso? Porque ellos quieren que la producción siga estando concentrada por alguien y que los polos productivos no existan, no les interesa que pensar en que los recuperadores, los cartoneros y las cartoneras están haciendo con lo que recuperan de residuos, objetos, accesorios, instrumentos o lo que sea, porque no quieren que ellos produzcan cosas
porque no quieren que se genere el trabajo y las cosas se redistribuyan de esa manera, porque hay monopolios de la producción también y ellos los defienden porque son todos los mismos. Y con esto, el nuevo candidato a vicepresidente del oficialismo, Miguel Ángel Pichetto, sí, me gusta el chiflido, que aparte ahora como que está esto... No, el mapa se ordenó por centro, o sea, el macrismo cerró de derecha al centro, el fernandismo de centro izquierda. El Pichetto se corre más a la derecha todavía, a mí me da un miedo, pero bueno, no me voy a meter en ese rubro tan largamente, pero no, él dijo que faltan emprendedores y sobran cartoneros. Bueno, ¿por qué? Porque ¿en qué sentido molesta? Aparte, son bastante emprendedores, digo, que están haciendo todo esto que hacen. Hay un ataque directo, bueno, los contenedores inteligentes, pensar en esos tachos de basura con sube, ¿no se entiende? Para que no puedan ir y buscar esa basura. Ahora también me contaban de que se va a generar, o se aprobó recientemente, el tema de la incineración de residuos, que es algo que ellos, que son tan eurocentristas, están prohibiendo en absolutamente todas partes de Europa. Y que aparte quieren hacer que esos lugares de incineración sean en los lugares de siempre, que es a los sectores populares, en las periferias, en las que total ellos están tan lejos en todos los sentidos que no van a pagar en absoluto ese costo y quieren mandar a esa quema llana, el rechuelo, toda la cosa. No, pero bueno, tienen esta serie de políticas que son muy claras en relación a esto. Y estos tres tienen más relación con lo que digo, la mayoría de los cartoneros y las cartoneras, que bueno, nada, recomiendo, en estos días escribieron cartas que están, bueno, yo estuve leyendo un par de cosas en las redes sociales, que están muy buenas en relación a estas últimas declaraciones de Pichetto y contando cómo es el proceso de recuperación de residuos específicamente. Pero bueno, digo, estas declaraciones de Pichetto, de esta gente, no sorprenden porque hay una política estructural de su parte que es de esa manera, en este gobierno particularmente. Creo que hay una matriz estructural que es mucho más antigua, pero que acá se ve un claro interés por profundizarla y sostenerla, o al menos así lo leo yo. Hay todo un discurso, una lógica del eco-friendly, el punto verde, la ecobici, el juego limpio. ¿Cuál es más ahí? No sé, bueno, tiene un montón de nombres ya, así con no sé, muy facha, muy colores verdes en las playas. Y que bueno, está, pero si le sacas las retenciones al campo y a la minería, no estás ayudando demasiado con el ecofriendlismo. O sea, me parece que depende de nosotros y de nosotras poner más peso ahí. Y me parece que lo que hace Jóvenes por el Clima en ese sentido es muy valioso. Yo no quiero, o sea, capaz ustedes tienen buena relación, pero yo tengo más impunidad. Como que todo el ONGismo ambiental generalmente no les copa. Tiene una mirada muy sesgada en ese sentido. No sé si es sesgada por sesgada o si es sesgada para ser servil, ¿no? Algunos intereses, eso es lo que me preocuparía. Pero bueno, me parece que es tarea de esta juventud darle otra perspectiva y otra óptica para poder poner sobre la mesa estas cosas. Porque mismo hay políticas que son un poco más interesantes, si se quiere, de este gobierno en relación a esto. Por ejemplo, es el gobierno, ahora están haciendo alusión a que es el gobierno que más creó parques nacionales en la historia. Y es cierto. Pero ahora le quieren sacar los parques nacionales que eran regulados por el área de parques nacionales, ahora fue trasladada esa responsabilidad, esa potestad a la Secretaría Ambiental. Y se está empezando a denunciar que lo que planean hacer es vender estos parques nacionales para que se hagan emprendimientos turísticos. Y esos emprendimientos turísticos que te vienen de la mano del Antares en el Futalausken, digamos. O sea, y me parece que claramente donde ellos pueden mostrar una carta diciendo, no, tenemos una política de parques nacionales muy interesante, muy expansiva, también uno puede ver una contracara, y así con un montón de puntos en su política ambiental, si se quiere. Me parece que eso se puede ver muy claramente. Además, ellos han celebrado que son el gobierno que inauguró el Ministerio Ambiental y ahora lo redujeron a una secretaría, o sea, como todos los ministerios. No tengo Ministerio de Salud, por ejemplo, bueno, esas cosas. Me parece que eso es importantísimo, sobre todo, y no lo marco por ser una antimacrista recalcitrante, que lo soy, pero sino porque me parece que un año electoral donde se ponen en juego esos modelos, me parece que hay que poder puntear dónde están parados algunos, ¿no? Y poder señalarlos y acusarlos con la mayor fuerza posible, porque me parece que con esto del ONGismo que decía recién, ellos son parte de esa misma filosofía, una filosofía que tiene mucho que ver con que uno desde su hogar va a cambiar el mundo.
Que sí, no nos cuesta nada, ¿no? Cambiar esos hábitos, pero me parece que pensar que eso alcanza es equivocarnos, digamos. Eso no va a alcanzar. Me parece que no pensar en esa cosa estructural es negacionismo, en definitiva, de la realidad que está a la vuelta de la esquina. Me parece que es importante pensar que toda transformación, justamente, si no es posible pensar en justicia ambiental sin transformación social, no es posible pensar transformación social de manera individual. La transformación social es colectiva o no es. Me parece que eso es importantísimo. Remarcar que tenemos que pensar, uno, en sobre todo aprovechar el año electoral para imponerlo en la agenda política. Yo estoy acercándome a la problemática desde un lugar genuino en ese sentido, porque me interesa que generar representaciones políticas tiene que ser atender a esas demandas sectoriales o masivas y incorporarlas realmente, no hablar en nombre de esas problemáticas si las queremos mencionar, sino interiorizarnos en lo que significan y poder tener un desarrollo propio de lo que nos resulta una alternativa. Y me parece que eso no se va a dar solo. Creo que nadie nunca nos regala nada en esta vida, entonces las condiciones hay que construirlas. Entonces eso en la agenda va a haber que imponerlo, no va a venir solo, no va a venir con buenas voluntades. Y en eso me parece que ustedes, nosotras, la juventud tiene una tarea importantísima, y esto lo trabajo un poco más seguido, que tiene que ver con el tema de la juventud y decir que es el futuro. Tiene dos cosas que me molestan. Una, es que si no se nos asigna un lugar en el presente, yo no me pienso hacer cargo del futuro. Pero porque justamente en el tema ambiental creo que es en donde más claramente se ve. Si ellos están tomando estas políticas constantemente, todos los días, y sosteniéndolas, eso tiene resultados concretos en el futuro. Y decirme a mí que sí, el futuro es mostrar una liviandad y una facilidad en el asunto en la que yo no me quiero hacer cargo. Es una presión inmensa. Si no se nos otorga lugar en el presente, no se puede pensar que la juventud se va a hacer cargo del futuro. Porque el futuro es el resultado de las cosas que hacemos hoy, digamos. Y si las cosas que hacemos hoy no son las nuestras, yo no voy a pagar los platos rotos de nadie, digamos. Yo milito ahora, hoy, en este momento, para transformar todo lo que tenga que ser cambiado en ese sentido. Y me parece que eso es una cosa esencial que hay que demandar y poner sobre la mesa. Me parece, no solo cuando decía estas dos cosas, es una eso, uno el futuro no se ve muy esperanzador. Bueno, 11 años es muy poco tiempo. yo quería tener una vida un poco más larga en lo posible. No, pero digo, por fuera de ese número en particular, me parece que lo que se está viendo concretamente, en muchas escalas, hoy se ve que con estos niveles de pobreza, de hambre, de desocupación, demás, el futuro no parece tan amable, pero además con la cosa ambiental el futuro no existe directamente, no hay tal futuro, entonces no nos quieran hacer cargo a nosotros de ello. Y no solo no nos quieran hacer cargo, es lo que me molesta, sino un descreimiento completo a lo que nosotros y nosotras hacemos en el presente, que no es poco. Me parece que la juventud es claramente un sector que tiene un nivel de compromiso y de convicción que no es desdeñable y no sé desde qué lugar se puede pensar semejante superioridad y adultocentrismo. Entonces me parece que tenemos que tener esa exigencia de poder marcar que estamos acá, que estamos ahora, y que la única manera de que seamos el futuro es que nos permitan ser el presente, y que tenemos esa voluntad sobre todo. Y me parece que estos procesos de organización son una demostración muy clara y muy gráfica de eso, de que la voluntad está, y que si no nos ceden los espacios que nos tienen que dar, no es porque falten algunos y algunas de nosotros y de nosotras, sino porque sobran de los demás, y donde sobran los demás es donde falta el espacio. Entonces, bueno, yo estoy personalmente en esa apuesta, pero creo que toda la juventud se lo tiene que proponer de esa manera. No tolerar jamás que hablen en nuestro nombre, porque me parece que en relación a la crisis ambiental, a la crisis social, a la crisis general, que está, bueno, porque la crisis ambiental creo que es claramente a escala mundial, pero también a nivel local, particularmente con las diversas problemáticas que hay hoy en día, tiene que ser parte de nuestro diagnóstico de la crisis. No solo las políticas que nos llevaron al lugar en el que estamos, sino cómo se tiene que construir alternativa, y cómo se construye una alternativa que pueda enterrar definitivamente lo que ellos vienen a instalar. Y me parece que ahí uno tiene que dejar de pensar a la representación política como solamente la representación propia partidaria y del electorado, el electorado que te compone, que aparte no lo conoces, sino que me parece que lo más interesante que puede tener la representación política institucional es tener una representación sectorial directa, que quienes llegan a la gran política, porque aparte se le dice así, la gran política, y es la política que menos contiene,
a todos los que hacen política todos los días. Es una política recontra exclusiva en ese sentido, pero es la política con mayúscula, es la política que toma casi todas las decisiones. Entonces yo creo que en todos los planos tiene que desarrollar el sistema político, o al menos nuestro espacio político, después de todo lo que vimos en estos últimos años, la capacidad de absorber todos los procesos de movilización popular del último tiempo y darles un reconocimiento institucional para pensar que esa política que rechazamos, pero porque yo la rechacé casi toda mi vida, ¿no? Excepto, hay excepciones por supuesto, pero generalmente no me vi contenida por eso y de hecho estuve por afuera de ese proceso. Pero me parece que llega un punto en el que hay que hacer un intento por entender nosotros mismos, nosotras mismas, que la política no está mal en sí, sino que lo que tiene que cambiar es en buena parte su composición. No digo que hay que eliminar a la clase política del carajo, sino que tiene que distribuirse de una manera un poco más justa en ese sentido. Y me parece que para introducir estos temas en la agenda va a ser importante que nosotros y nosotras ocupemos esos espacios. Y bueno, eso. Así que la juventud marque la cancha en ese sentido. Nada más.